una ruptura de la cuarta pared dentro de otra cuarta pared. Esas son 16 paredes, Marcelito. ¿Sabían que Deadpool utiliza el efecto de distanciamiento brechtiano? El día de hoy vamos a hablar de un gran teórico alemán, la mayor influencia del teatro en el siglo XX, Bertolt Brecht. Sí, ¿qué nos puedes comentar sobre Bertolt Brecht, Marcelo? Brecht nace en una familia aristocrática, burguesa, católica, y a lo largo de los posteriores años se convierte en ateo y en marxista. Sí, efectivamente, Brecht es un marxista, pero no tiene como que un lineamiento político, por así decirlo. No tiene como un lado. Justamente eso le genera problemas posteriormente con el régimen de Hitler, que termina... Exacto, como claro, dato curioso, en persiguiéndolo. 1933, justo antes de la Primera Guerra Mundial, en el 39, él elabora una de sus obras más icónicas, por lo cual es tachado de antisocialista, de antinacionalista y perseguido por Hitler, lo cual obliga a que Brecht pueda irse y tomar un exilio político a los países nórdicos, principalmente Dinamarca. Sí, efectivamente. Luego él lamentablemente muere, tal vez no tan a temprana edad, pero sí se hubiera gustado que esté un poco más. Muere a los 58 años. Como menciona Marcelo, Brecht es uno de los más importantes teóricos del teatro y desde sus inicios él tenía este ímpetu por, no sé si llevarle la contra a la teoría, pero siempre buscaba innovar, cambiar las cosas tradicionales. Exactamente, y una de sus características es el teatro épico, el teatro dialéctico a inicios del siglo XX. ¿En qué se basa este teatro? Este teatro es contradictorio al aristotélico, a la catarsis, a la emotividad. Brecht pensaba que la catarsis o la identificación con un personaje no era el único medio para poder lograr esta conexión con la audiencia, y más allá de eso buscaba un racionamiento. Buscaba que el espectador pueda pensar y pueda ser consciente de sus problemas. Generalmente lo asociaba con el proletariado y estaba en contra del teatro burgués de la época, que era realista, naturalista, que buscaba mucho más una construcción aristotélica de cuarta pared, por ejemplo. Sí, bueno, claro, como menciona Marcelo al inicio, él tiene este efecto de distanciamiento en el cual utiliza diferentes recursos. Como mencionamos al inicio y dimos de ejemplo la película Deadpool, en muchos de sus obras de teatro, él hacía que los actores se dirigieran directamente al público, lo que hacía que se rompiera esta Exacto. cuarta pared. Por ejemplo, tenemos bastante influencia de Brecht en el cine, inclusive actual. Hablábamos antes de esta ligera extracto, esta película, El Padrino 3 de Coppola, donde Al Pacino grita y no hay sonido. Bueno, esa es una de las propuestas que planteó en el teatro Bertolt Brecht. Asimismo está el hecho de entrar con carteles anunciando el prólogo o el inicio, de qué trataba cada escena de su obra. Sí, efectivamente, él para romper estos momentos y que la gente se diera cuenta del recurso, él utilizaba estos, valga la redundancia, recursos para romper con esta construcción tradicional del teatro. Eso hacía que los espectadores se dieran cuenta que efectivamente lo que veían era algo ficcional y no era real. Como ya hablábamos, en esta época muchos de los espectadores de teatro tendían a creer que las obras que estaban viendo eran completamente reales, cosa que no lo era. Exacto, e inclusive el teatro que se viene desarrollando hace 2000 años en Grecia y etcétera, hay esta noción o esta liminalidad entre la realidad y la ficción. Había muchas personas, más que todo el sector popular o burgués, que en realidad se englobaban dentro de la ficción, y para Brecht esto era básicamente negar las problemáticas que sucedían, la diferencia de clases. Él era marxista, aunque inclusive esto es muy debatible para muchos historiadores que relatan su vida y demás. Ahora, hablando concretamente de lo que vendría a ser alguna de las características del efecto de distanciamiento, más allá de la ruptura de la cuarta pared, el gestus, por ejemplo, que es esta intención gestual que claramente define la actitud del personaje. Hemos tenido el privilegio de poder trabajar parte de la teoría de Bertolt Brecht, o al menos lo hemos intentado. Tú, Leo, que lo has vivido en carne propia, ¿cómo te sentiste en ese proceso actoral? Bueno, justamente también iba a hablar sobre este tema, pero Marcelito ya lo incluyó. Efectivamente, bueno, como ya mencionamos en algún capítulo anterior, Marcelo y yo hemos trabajado a nivel actoral. Él ha sido mi director y yo soy el actor. Y bueno, en la mayoría de puestas escenas, en las puestas de escena que hemos realizado, siempre se rompe con esta convención de que lo que están viendo el espectador es algo completamente ficcional. Y bueno, claro, es algo completamente ficcional. Entonces, por ejemplo, lo podemos evidenciar en la última obra que hemos hecho, ¿no? Kiss Pikai, que si bien
es, por así decirlo, una construcción emotivamente bastante fuerte. Tenemos momentos en los cuales uno de los personajes mira hacia el público, tenemos estos cortes duros y bastante fuertes entre cada parte de la obra, ¿no? Se evidencia la ilusión y al mismo tiempo tenemos una ligera similitud con la influencia de este teatro épico, que cabe resaltar que se denomina épico no por la épica de lo heroico, sino en términos técnicos, el épico, lo narrativo y no lo dramático, que vendría a ser la acción. ¿Tú consideras, Leo, que Brecht, más allá de la cinematografía, está presente dentro de nuestro teatro cusqueño, por ejemplo? Bueno, yo creo que no, al menos no mucho. Bueno, en nuestro caso, claro, de las propuestas que hemos realizado, obviamente sí lo está, pero a nivel general yo considero que, como ya hablamos en otro capítulo anterior, el que predomina también es Stanislavski, ¿no? Esta construcción realista, apartada y distanciada del público, que el público simplemente funciona como espectador, más no como partícipe de la pieza. Entonces sí, yo considero que todavía falta mucho introducir Brecht en nuestro grupo teatral cusqueño. Estamos hablando de un siglo XX donde había una necesidad de innovación que también se necesita aquí en nuestra ciudad. Si bien es cierto que el teatro cusqueño no tiene una estética clara o no hay teóricos teatrales cusqueños que hayan tenido un registro académico que sea reconocido al menos a nivel regional o nacional, es importante ver otros paradigmas, ver otros autores y nutrirnos de ese contenido teórico teatral académico para así potenciar no solo la industria teatral, sino las diferentes perspectivas que podemos hallar de la misma. Sí, efectivamente, como dice Marcelo, y ya lo mencionamos en el capítulo de Stanislavski, generar propuestas distintas también nutre no solo a los actores y directores, sino también al público espectador, ya que le muestra distintas propuestas y lo hace más abierto a aceptar otros tipos de teatro. Sí, bueno, creo que eso fue todo el día de hoy. Si es que quieren que hablemos un poco más de Bertolt Brecht, por favor déjenos en los comentarios. Esto fue la influencia del teatro épico, del teatro dialéctico y el efecto de distanciamiento de Brecht. Muchas gracias. Esto fue Galería en Cusco al Día Online. Cine, arte, teatro y cultura. Gracias.